Bueno, un santo día en la gracia de Dios. Este es nuestro tercer encuentro de una serie de encuentros que vamos a tener en este camino hacia la consagración. Es importante reconocer en qué parte de la formación nos encontramos. Estamos preparando el terreno donde nuestro Señor nos va a entregar un proyecto de vida. Muchos de nosotros hemos venido con esa expectativa. Bueno, saber por qué no funciona mi vida como debería, porque siempre caigo como en los mismos errores, qué es lo que está pasando. Y estamos en esa etapa de diagnóstico, solo que no la hemos querido como decir muy abiertamente hasta esta charla, ya que el tema que hoy vamos a tratar nos obliga a verlo así. Bueno, estamos entonces en la segunda parte de la formación, de la preparación para nuestra consagración a San José. El Señor se ha valido de herramientas espirituales que han llegado a nuestro corazón para forjarse el camino hacia nuestro interior, ¿cierto? En muchos habrá sido un familiar, una tía, la abuelita, las costumbres familiares, pero hoy es San José, patrono de la vida interior, quien nos va a empezar a revelar, quien va a ir con nosotros a lo más profundo del corazón, con el auxilio de la gracia y la luz del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bueno, vamos a cerrar un momentico los ojos, vamos a disponernos para recibir todo lo que el Señor nos va a entregar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey de Gloria, venimos a tus pies para pedirte que seas la vida de nuestra vida. No queremos depender de nadie más, solo de ti. Queremos llevarte al corazón y allí quedarnos contigo. Es preciso por eso que en nuestro proyecto de vida, para poder que tú reines, sepamos construirlo de tu mano. Esa es la luz del Espíritu Santo que vengo a pedir para mí misma, para no ser estorbo de la gracia y para mis hermanos, para todos los que están viendo estas charlas. Pedimos el auxilio de la intercesión amorosa y siempre maternal de la Virgen María, en compañía de su esposo San José. Ven a construir con nosotros camino de verdad, camino de amor, camino de santidad. Y así por donde pasemos dejemos ese aroma a santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que dejamos abierto, uno de tantos, porque si escuchamos muy bien la charla anterior, quedaron un montón de temas abiertos, quedaron más preguntas que respuestas, y quien no haya tenido más preguntas que respuestas, pues devuélvase y abra bien los oídos, los sentidos espirituales, para que pueda interiorizar todo lo que estamos viviendo. Vamos entonces a empezar ya con un tema un poquito más puntual hacia esas limitaciones que impiden que yo camine hacia mi proyecto de vida, que impiden que yo tenga esa realización de hijo de Dios. Bueno, hoy tenemos a nuestra Sagrada Familia con nosotros en el nacimiento de Belén. Vamos a invitarlos a que reinen en nuestro corazón y en este momento, porque necesitaremos el auxilio de la gracia. Ellos que son familia, para el tema que vamos a tocar. Bueno, los pongo un poquito como en contexto. Estamos escudriñando nuestra vida para saber por qué no puedo llegar a esa meta que el Señor me quiere regalar. A esa meta que el Señor ha querido que yo alcance. Todos nosotros tenemos sueños. Bueno, estamos en esa primera parte de revisar el por qué no los he podido alcanzar. Y estamos escudriñando de afuera hacia adentro qué puede estar entorpeciendo mi caminar
hacia esa realización y esa plenitud humana y cristiana, porque no van separados, van unidos y el Señor lo sabe. Por eso ha permitido este espacio para que conozcamos. Entonces hablábamos, una de las limitantes anteriores que veíamos eran ataduras, que estoy amarrado a mi silla. Y amarrado a mi silla, pues no puedo ir a ningún Pereira, como dicen en mi tierra. No puedo ir a ninguna parte si estoy amarrado a mi silla. No obstante, el Señor entonces nos mostraba que esa atadura puede venir de un vicio, puede venir de una debilidad en mi forma de ser, puede venir también de pecados recurrentes, puede venir también de pecados intergeneracionales. Entonces, mientras llevamos a cabo estas charlas, ustedes van a ir construyendo un inventario de todas las cositas que les vamos a ir señalando. Ese inventario oficialmente empieza hoy, día de nuestra preparación para la consagración, día 13. Bueno, hoy empieza y hasta cuando concluyamos todo este inventario, pues no vamos a empezar con la construcción de ese proyecto de vida en Dios. Entonces, hoy vamos a atacar vamos a exponer uno de los primeros ataduras que nos impiden llegar al proyecto de vida o que nos impiden llevar a cabo ese proyecto de vida en nosotros. Esas ataduras son las intergeneracionales, los pecados intergeneracionales o las ataduras intergeneracionales. Bueno, ¿y qué es eso? Es algo que yo veo que no solo tengo yo, sino que tienen mis hermanos, que tuvieron mis tíos, que tuvieron mis abuelos. Y en la charla pasada dábamos como una iniciativa para poder determinar dónde puede estar fallando y cómo puedo yo establecer que a mí me pasa eso. ¿Cómo puedo determinar que yo adolezco de eso? Voy a hacer un breve paréntesis. Ustedes saben que yo soy mamá de tiempo completo, entonces eventualmente me verán en estas charlas con mi preciosa Dulce María. Mientras ella me necesite, pues ahí estoy porque soy mamá 24/7. Entonces les estaba contando, ¿cómo puedo yo determinar que yo tengo una dolencia intergeneracional? Porque vamos a hacer entonces un trabajo. Vamos a escudriñar nuestra familia, no con el ánimo de juzgar ni de justificarnos, sino con el ánimo de establecer qué áreas de mi vida necesitan esa intervención de Dios. Y si esa es la familia, amén. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿cierto? Entonces, cuando decimos voy a ir a la carpintería de San José, eso se escucha muy bonito. Pero ir a la carpintería es someter nuestro madero, el madero de nuestra vida, al escrutinio del experto de expertos. Él es experto en madera. Entonces, va a revisar nuestra vida. Y para esta práctica que vamos a hacer, o este pequeño trabajo espiritual, bueno, pequeño no, porque tiene una incidencia enorme en la vida. Si se hace bien, no solo vamos a ser instrumento de sanación para nosotros mismos, sino también para todos los que están cerca de nosotros. Bueno, ¿cómo determinamos eso? Construyendo un árbol genealógico. Vamos a ir a hablar con la mamá, la abuelita, el abuelito, los ancestros que tengamos vivos más antiguos, desde los más antiguos hasta los más nuevos, para que nos cuenten cosas de nuestra familia. Y ahí vamos a determinar. Hemos querido empezar por aquí para ir construyéndolo porque eso se demora varios días y si lo dejamos de último pues no vamos a alcanzar a construirlo, ¿cierto? Digamos que estamos comprimiendo un montón de temas súper necesarios para nuestra vida espiritual que se han pasado por alto mucho tiempo. Entonces es preciso que iniciemos con él y como esta es la tarea más demoradita, empezar a construirla desde ya. Poder hablar con ellos con tiempo, aprovechando que viene esta Semana Santa, poder vivir entonces con ellos como familia y aprovechar y preguntarles, bueno, entonces cuéntame más de mi abuelito,
Y en esas historias nosotros vamos a ir determinando, ay, mi abuelito era tomatrago, mi abuelito era mujeriego, mi abuelito era de pronto ludópata, ¿cierto? Le encantaba jugar chance y lotería y todo eso. Bueno, saberlo. ¿Qué más puede haber ahí? Si había adulterio, si de pronto hubo alguna muerte violenta en mi familia, si de pronto ocurrieron abortos provocados o abortos espontáneos. Ir como determinando esa historia de vida de mis familiares va a arrojar claras luces de lo que yo soy y hacia dónde se está dirigiendo mi vida. ¿Qué me está acompañando? Porque no solo es la parte espiritual desde mi deseo, pues yo quisiera que todo funcionara bien, pero hay ataduras que están limitando mi existencia y es preciso conocerlas en este momento. Así pues, vamos a construir ese árbol genealógico, pero no lo vamos a hacer solos. Le vamos a pedir a San José que nos enseñe cómo acoger a la madre y dar vida al hijo en nosotros, en nuestro corazón, que fue precisamente lo que hizo San José. Y él no obvió y, mejor dicho, ¿quién era la familia de Jesús? ¿Qué era la familia de José? ¿Quiénes eran? Idólatras. No era una familia de santos, eran idólatras, eran asesinos, eran rebeldes. Tenían todos los pecados habidos y por haber. Y con esto vamos a ir desvirtuando esas mentiras que nuestro enemigo espiritual nos dice y nos miente, nos endulza con ellas y lleva a que nos tengamos esa autocompasión. Es que no hay familia como la mía. Es que yo tengo la peor familia de la historia. ¿Sí? ¿Está seguro? Pues entonces usted no conoce la historia del pueblo de Israel. Esa es la familia de Jesús. La historia del pueblo de Israel es la misma familia de San José. Y San José, a pesar de todo, pudo ser virtuoso. Entonces ahí encontramos nosotros esperanza para nosotros. Vamos a pedirle a San José que nos dé la oportunidad de aprender de él cómo acoger a la madre, y acogiendo a la madre, cómo vamos a dar vida al hijo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Con el Santo Rosario a la Virgen, todos los días que hagamos la práctica espiritual de construir el árbol genealógico. Nosotros lo estamos haciendo en vivo todos los días a las 8 de la noche, exceptuando jueves, viernes, sábado y domingo santo, que esos días vamos a estar en la parroquia en las celebraciones pascuales, el triduo pascual. Bueno, esos días no, de resto todos los días rosario a las 8 en vivo, por todas las intenciones que nos pongan. Ese rosario es para ustedes. El Señor preparó ese momento para que todos viviéramos en esa comunión y pudiésemos alcanzar la gracia sobrenatural de su asistencia y la intercesión de la Virgen. Entonces no desaprovechemos esos espacios. Y otra práctica, en la medida que nos sea posible, es ir a la Eucaristía, porque desde la charla anterior yo creo que fue lo primero, marcamos la importancia de la Eucaristía en nuestra vida, todas las veces que nos sea posible ir en la semana. Bueno, si no podemos más de una vez, 2 veces, pues el Señor entiende, pero si podemos ir más veces, ojo pues, no darle pues como oportunidad al demonio con la pereza, ni con la negligencia. Bueno, entonces construyendo ese árbol genealógico nos vamos a dar cuenta. Bueno, para mi papá esta familia, pero en la familia de mi papá hubo incesto, hubo adulterio, fornicación, hijos por fuera del matrimonio, embarazos no deseados, abortos, asesinatos, gente en la cárcel. Pues esa es la historia de nuestras familias y sus familias no son diferentes a la mía. Entonces no puede verse como un juicio, sino como un reconocer dónde estoy parado y para dónde voy. Dependiendo de dónde esté parado, pues sé si me cuesta o no llegar hacia mi objetivo, ¿cierto? Hago otro paréntesis y no hemos aquí hablado de las personas que aún no tienen proyecto de vida. Porque cuando vean todas estas cosas ya va a ser claro. Vamos a llegar a esa conclusión contundentemente. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestro Señor nos asista, con la gracia de su Espíritu en nosotros. Bueno, asimismo, vamos a explicar un poco más
¿por qué se dan esos pecados intergeneracionales o qué incidencia tienen en nuestra vida? ¿Cómo nos están afectando? Un pecado intergeneracional tiene lugar por varias razones, principalmente 3. Digamos que son entre razones y consecuencias. Ambas son ahí como compartidas. Primera razón por la cual el pecado de mi familia se me transfiere a mí, sin decir que es algo contagioso como la gripa, porque eso no sucede así en la parte espiritual, sí aprendemos a pecar. Y esto se da por los ambientes de pecado en los cuales se han desarrollado nuestras familias. Entonces supongamos, yo tengo un papá alcohólico. Pues yo propiamente no soy alcohólica, pero sí estoy aprendiendo vicios y cómo atar mi vida a dependencias de otro tipo que no necesariamente son el alcohol. Hay en otros casos que sí hay dependencia al alcohol o a las drogas o al cigarrillo, porque normalmente quien toma, fuma, y quien fuma, toma. Eso como que va compartido, ¿cierto? Entonces en este encuentro vamos a aprender a identificar cuáles son esos pecados intergeneracionales y cómo afectan nuestra vida. La primera manera son los ambientes de pecado. Cada uno va a revisar su vida. ¿Cómo fue mi infancia? Cuando estábamos en una fiesta familiar, ¿qué había? Había peleas. Eso puede ser una justificación de por qué mi impaciencia, por qué mi tendencia hacia la ira, por qué esa inclinación siempre a la pelea, a la lucha, a la soberbia, a estar airado, enojado. Puede ser una clara luz, pues esa fue el ambiente de pecado donde yo crecí. Y mi familia, de alguna manera, sin ser conscientes muchos de ellos, nos enseñan a pecar. Así pues, ese ambiente de pecado juega un papel muy importante. Pero quiero resaltar esto y ojo con esta nota. No determina mi futuro, no lo determina. Porque Cristo, lo que estábamos hablando la anterior charla, en Lucas 4, 17 o 18, ya ustedes me corregirán, creo que es uno de esos dos, Cristo dice que Él liberta a los cautivos. Él liberta a los cautivos. Entonces, si yo soy cristiana, si me uno a Cristo, de ahí para atrás, si yo soy obediente, estoy bajo la protección del Altísimo. Ojo con esto, que no somos aquí supersticiosos con las cosas de la fe. No es que porque yo voy a misa, entonces ya nada me toca, nada me afecta de mi pasado, no. Es bueno reconocer, y eso también tiene un propósito santo, porque Dios quiere devolvernos esa mirada santa para ir identificando el paso de Dios por nuestra vida. Y eso se convierte en testimonio y eso sana otras almas. Miren qué hermoso. Así es como Dios trabaja en nuestro interior. No es de otra manera y hay que darle con qué trabajar generando ese espacio. Hemos escuchado alrededor de estas meditaciones de la consagración que vamos al taller de San José, que hablamos con Él. Bueno, esta es la manera de hablar con Él y esta es la manera de disponerle nuestra vida a Dios para que trabaje en ella. Hay que darle con qué. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Entonces retomemos. Aunque yo haya heredado de los ambientes en los cuales se desarrolló mi primera infancia algunos pecados, es decir, me enseñaron a pecar, lastimosamente esa es una realidad de nuestras familias, nos enseñan a pecar antes de enseñarnos a ser virtuosos. No obstante, mi voluntad es mía y el Señor, nuestro Dios, es tan caballero que no toca la voluntad y no permite que nadie más la toque. Eso debe estar claro porque no se puede convertir en una excusa acomodada para nuestra propia, discúlpenme la palabra, pero así es, si esto hiere sensibilidades, pidámosle al Espíritu Santo que ilumine el porqué, mediocridad espiritual, donde yo me autocompadezco y me justifico
en los ambientes de pecado donde crecí para dar razón del por qué yo no hago nada. No hago nada frente a mi condición. Vale la pena aclarar. La voluntad es algo individual y aunque hay pecados que se heredan, en este caso aprendemos a pecar viendo pecar a otros, el Señor también nos promete la libertad y nos dice en Lucas 4, 17, 18 esto: en mí los cautivos tendrán libertad. Y eso es una promesa, eso no está allí por adorno. Entonces, pidámosle al Señor que vaya iluminando nuestro entendimiento para saber de pronto cuáles son esas cositas en las que Él quiere trabajar. Y aquí va a ser importante entonces yo reconocer mi propia historia. El inventario con el cual vamos a empezar es ese. ¿Cuál ha sido mi propia historia? Y vamos a responder entonces a pequeñas preguntas, como cuál ha sido el ambiente en el cual yo me he desarrollado, en el cual nací, en el cual crecí. Cuáles eran esas virtudes que se comunicaban en familia, pero también cuáles eran esos pecados que se comunicaban en familia. Vamos entonces a hacerlo con el árbol genealógico unido al rosario y a la Eucaristía todas las veces que sea preciso, para poder que sea una práctica inclinada completamente a Dios. Esa es la primera razón por la cual hay en nosotros pecados intergeneracionales. Aprendemos a pecar. Pero hay otra razón, y digamos que se vuelve una razón que también es consecuencia a la vez. Y es que aprendemos a pecar, pero el pecado en nosotros, digamos que muta o evoluciona o se transforma. ¿Recuerdan ese texto del que hablábamos, que el que no recoge conmigo desparrama? Pues aquí no es más claro que en este caso. ¿Cómo vemos que todas las personas que no están creciendo en virtud están creciendo en pecado? Están deformando su alma. Vamos a poner un ejemplo. Mi papá era alcohólico, pero no fumaba cigarrillo. Pues resulta que yo heredé su alcoholismo voluntariamente, porque eso no es impuesto. Y no solo eso, sino que me gusta el cigarrillo y además me gusta la droga. Imagínense esa combinación. Ahí se vuelve vida esa palabra de Cristo: el que no recoge conmigo desparrama. Si tú no te estás recogiendo en virtud, te estás desparramando en pecado, en ataduras, en dependencias, en vicios, en esclavitudes. Y aquí el Señor comunica esto tan fuerte: el que no recoge conmigo desparrama. Por eso es importante no solo reconocer la historia de nuestra familia en plural, para todos, sino en singular, cómo me han afectado aquellas cosas. Y aquí viene la segunda causa, consecuencia del pecado intergeneracional en mi vida. Y es que al llegar a mí, voluntariamente yo lo acojo, y ese pecado expande mi concupiscencia, es decir, mi inclinación al pecado, la hace más violenta, más fuerza, hasta entregar ese fruto podrido, que no solo es alcoholismo, sino también cigarrillo, drogadicción, como es el caso de muchas familias, muchísimas familias. Aquí también vamos a hacer una pequeña aclaración, y es que nosotros no heredamos las culpas de nuestros antepasados, pero sí heredamos las penas. ¿Recuerdan ese texto bíblico donde dice que serán malditos hasta la tercera y la cuarta generación? Es decir, nuestro enemigo espiritual, Satanás, pone una cadena, pongamos en nuestro bisabuelo, y esa cadena reclama la generación 1, 2, 3 y hasta la cuarta. Las reclama. Está diciendo: esto es mío por derecho.
Pero también debemos saber que mientras el demonio reclama hasta la 4ª generación, por una obra buena que haga tu familia, Dios reclama hasta la generación número 1000. 1000. Imagínense, 1000 contra 4. Y esto también nos debe devolver a nosotros un poco de consuelo, de esperanza, de saber que en Cristo hay una nueva alianza. En la cruz hay una nueva alianza que se reproduce en tanto nosotros crezcamos en virtud y seamos fieles a Dios. Ya lo pasado es borrón y cuenta nueva. No obstante, permanece la pena. La culpa se quita. La culpa es de cada persona. Y esto viene a compararse como con una herida. Tengo una herida y está abierta, sangra, necesita atención, primeros auxilios. Esos primeros auxilios son la confesión. Y esa confesión sutura mi herida, la limpia, pero todavía me duele al tacto porque no ha sanado. Eso lo vamos a ver más adelantico en las heridas, pero por ahora vamos haciendo como la pequeña introducción para ir uniendo los temas. Entonces, esa herida sana con el tiempo, con la ayuda de la gracia, o esa herida se puede volver a abrir también. Pero digamos que sana. Nos queda ¿qué? La cicatriz. Entonces, esa herida es la culpa y la cicatriz viene a ser como la pena, que es como la consecuencia del pecado. En este orden de ideas debemos decir, la culpa no se hereda. Yo no soy culpable por lo que hicieron mis padres ni mis abuelos, pero sí heredo la pena. Y la pena es que de pronto, siguiendo con el mismo caso del alcoholismo, supongamos que mi papá se gastó toda la plata de toda la familia en licor, y lo que era casa, lo que era un carro, lo que era para la educación de sus hijos, se vio truncado porque heredamos esa pena que es la consecuencia del alcoholismo. Entonces a nosotros, esa generación siguiente, le toca muy duro. ¿Por qué? Porque ya no hay recursos. Lo que eran recursos familiares se malbarató en vicio, en esclavitudes, en lo que se percibió equivocadamente de parte de mi papá, queda una herencia para todos nosotros. Y esto sucede mucho en las familias, y entonces ellos reclaman y dicen, ¿pero por qué? Yo no soy culpable, yo no cometí ese pecado. Pero sí eres partícipe de las bendiciones hasta la generación 1000, o en la pena hasta la 4ª generación. Aclarado esto, continuemos con la tercera causa de esos pecados intergeneracionales. Y ese lo hemos querido dejar de último porque en realidad, si los demás están a puerta cerrada, este último no tiene tanta influencia en nosotros. Entonces así es que debe empezar nuestro discernimiento de nuestra propia historia frente a los pecados y a las heridas intergeneracionales. ¿Cómo empezamos? Conociendo y reconociendo nuestros ambientes en los cuales crecimos. Segundo, identificando cómo ese pecado en mí ha dado un fruto, porque en todos ha dado un fruto, no se ha quedado estéril. El pecado también ha dado un fruto para el mal. Reconocer yo qué más le añadí de voluntad propia, en qué más cedí, porque a mí me entregaron alcoholismo, pero yo le añadí cigarrillo y vicio, ¿cierto? El ejemplo que llevábamos anteriormente, Dios nos libre a todos de todas estas cosas que estamos diciendo. Ojalá no sea el caso de ninguna de nuestras familias, pero como sabemos que es posible, lo estamos hablando. Y lo hablamos en este momento de nuestro inventario. Volvemos a repetir porque es importante empezar a hacer este escrutinio de nuestra familia, pero a la vez ir con ese madero de nuestra vida y nuestro corazón a San José y decirle, vea, esto es lo que hay, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser esa obra generosa del Señor que va a tener lugar en nuestra vida? Así disponemos el corazón, escudriñando nuestra propia vida y actuando en consecuencia
con obediencia. La última causa de los pecados intergeneracionales es la acción directa de mi enemigo espiritual sobre mi vida y sobre mi familia. Y digamos que si las anteriores se han superado medianamente bien, esta también. Ahora, si las anteriores no se han superado bien, esta tampoco, porque una cosa lleva a la otra. Por eso decimos que estas causas son acción y consecuencia al mismo tiempo. Son como interrelacionadas de esa manera. Bueno, pero ¿cuál es el remedio para todo lo que estamos hablando? Primero, ese reconocer mi historia, conocer mi vida, saber realmente qué es lo que ha pasado allí. Y en esto, hacerlo a la luz, por ejemplo, del examen de conciencia es demasiado esclarecedor, demasiado providencial y nos va a servir como criterio también para apoyarnos en ese discernimiento que vamos a ir adquiriendo, el por qué mi vida está donde está, por qué no puedo alcanzar esa meta, que en mi corazón es un sueño, tiene rostro de sueño, de deseo y anhelo en el alma. Yo anhelaría, por ejemplo, tener hijos. ¿Por qué será que no puedo tener hijos? Volvemos al mismo punto anteriormente. No estamos diciendo que esto es un determinismo, porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Esto no puede servir de justificación, pero sí debe servir de elemento de discernimiento para revisar más profundamente nuestra existencia. Entonces nos queda esa práctica espiritual, esa tarea en este proyecto de vida que estamos construyendo junto a San José. Y bueno, ¿por qué San José? ¿Qué tiene que ver San José con este proyecto de vida? ¿Qué tiene que ver San José con este discernir mi vida? Y sobre todo mi familia. Porque primero, él es el especialista de las familias porque es el patrono de las familias. Segundo, porque él es el patrono de la vida interior. Y en ese patronazgo se le da esa autoridad espiritual, donde nuestro Señor le entrega la posesión de sus bienes y la administración de toda su casa, como decimos en el Santo Rosario. Y nosotros somos posesión de Jesús. Entonces, somos administrados por San José. Sus bienes espirituales y materiales son administrados por San José. Eso debe estar claro ya con tantos rosarios que hemos hecho de San José. Y finalmente, porque San José es el patrono de la vida interior, es quien nos ayuda. Miren cómo hemos empezado esta catequesis, esta formación este día. Nos ayuda a acoger a la Virgen y a dar ese fruto precioso, a dar vida a Cristo en nosotros y en nuestras familias. ¡Qué lindo! Si yo soy motivo de salvación para los míos, amén. Pero si me falta, es el momento de revisar qué me falta. Y a medida que vayamos caminando, el Señor va a ir purificando esa intención y nos va a ir dejando ver el por qué ese sueño mío se ha visto frustrado, no se ha visto realizado, materializado en mi vida, en mi corazón. Pedimos el auxilio de la Virgen del Cielo, de la Rosa Mística, para que guarde todas estas palabras en nuestro corazón, para que den fruto abundante para la salvación de nuestras almas y nuestras familias. Que sea ella la medianera de todas las gracias, alcanzándonos la gracia de reconocer nuestros pecados y qué corresponde a los pecados intergeneracionales y cómo ella va a intervenir, va a interceder para nuestra sanación, para nuestra liberación. Ella que está al pie de la cruz. Y Jesús dice, venid a mí los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Ella se encuentra al pie de la cruz, ella llegó primero a ese encuentro con Cristo para descansar en Él todos sus sueños. Por eso, Santísima Virgen, que todos esos sueños tomen vida en nosotros.
ordenados en la gracia. Gloria al Padre eterno, en el Hijo Redentor, en unión con el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.